¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hacer una especie de recopilación de algunos videos que he estado compartiendo, todos relacionados con el tema de información relacionada a libros apócrifos. Y quiero introducirme un poco en este tema porque he recibido comentarios un tanto peculiares respecto a este, digamos, segmento que está incluido dentro de lo que son primeros cristianos. Tengo digamos, un segmento del canal dedicado a lo que son asuntos de historia de la iglesia, de los primeros cristianos, porque es un tema que en lo particular me importa, me gusta, me fascina y yo creo que es importante que tú lo conozcas. Hemos mencionado algunos términos o libros con términos de autoría a algún personaje bíblico o histórico, como ha sido Poncio Pilatos, del cual hemos hecho 3 videos sobre eso y lo dejaremos en la descripción de este video. Hemos hecho un video sobre la esposa de Poncio Pilatos también. Hemos hecho algunos videos haciendo referencia a los libros apócrifos de María Magdalena y de Judas también. Hemos hecho libros también apócrifos ahora que estamos iniciando esta nueva parte con libros apócrifos judíos, ¿no? Hemos hablado del libro de la ascensión de Moisés, hemos hablado del libro de Enoc, hemos hablado del cuarto libro de Esdras, y sin temor a equivocarme, el Apocalipsis según Abraham. Hay otro Apocalipsis también según Daniel, que no, digamos, obviamente se relaciona con el libro de Daniel que está en la Biblia. Lo que quiero mencionar de importante es de que, y de ahí va un poco una pregunta que me hicieron en los comentarios, que me preguntaron 2 preguntas en verdad. La primera es, ¿por qué hablar de estos libros si no son inspirados por Dios? Lo primero. Y la segunda pregunta es, ¿por qué los libros de María Magdalena, de Judas Iscariote y, sin temor a equivocarme, de Tomás me parece, los evangelios no son, digamos, o son considerados apócrifos, pero además de apócrifos son también heréticos, y ahí un poco hay que diferenciar unos términos. Lo primero que hay que aclarar, lo primero que hay que mencionar es de que solo lo que está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, bien interpretado bajo la luz del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, y junto con las Escrituras, formando estos 3 elementos parte de la única y gran revelación de Jesucristo para toda la humanidad. Fuera de eso, no hay más revelación. Fuera de estos 3 espacios, la tradición, el magisterio de la Iglesia y obviamente la Sagrada Escritura. Los libros apócrifos, como había mencionado en otro video, son documentos que el término significa reservado, guardado, oculto, anexado, complementario, ¿ok? Todos los otros libros que hacen referencia a los que he mencionado son libros complementarios, son libros adicionales, pero no significa que por el hecho de nombrarlos o decirlos o hablar sobre el tema estoy infiriendo a que estos libros que ya he dicho que son apócrifos son de igual categoría de revelación a los libros canónicos que están en la Sagrada Escritura. Los libros apócrifos tienen la finalidad de dar detalles complementarios, de dar detalles adicionales. Por ejemplo, en algún evangelio de estos evangelios apócrifos hablan, por ejemplo, de quién o cuáles son los nombres de los reyes magos, Melchor, Baltasar y Gaspar. En los libros apócrifos también salen cuáles los nombres de los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, que de hecho hay una celebración, una solemnidad justamente para celebrar esa fiesta. Además es el Día de los Abuelos. Hay la infancia de Jesús, hay la infancia de la Virgen María, hay la infancia
de Jesús que he mencionado, ¿no? Y otros datos complementarios adicionales que cuando tú lo lees y te das cuenta de lo que se escribe, muchas veces lo que está ahí no contradice en nada de lo que la revelación ha dado. Y por lo tanto puedes considerarlos como libros espirituales que te ayudan a conocer esos detalles de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando hablamos de la infancia de Jesús, que no está en la Biblia, a excepción de algunos detalles, la perdida en el templo o su nacimiento, pero después no vemos más detalles. Pero la infancia de Jesús nos hace pensar en que Dios, siendo hombre, que es un dogma de fe y que está en la Biblia, también estudió, también tuvo que aprender, también tuvo que encontrarse con dificultades complicadas desde tan joven, ¿no? Desde los 10, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Y así podría mencionar otros ejemplos, y que la finalidad de esto es que complemente, que dé un matiz como que adicional. No porque contradice los libros canónicos, sino más bien para fortalecer la veracidad de los libros canónicos, y además le da esos matices adicionales. Los libros apócrifos que están complementados o están en sintonía con los libros canónicos, en sintonía con la tradición de la Iglesia, justamente no contradicen los dogmas de nuestra fe, ni nada que está en la Biblia canónica. Por otra parte, hay otro segmento de libros que también son apócrifos, pero tienen la característica de ser heréticos. La palabra herético etimológicamente significa algo que está en contra a un pensamiento ya fijado. Los libros heréticos justamente promueven herejías, hecho o realizado por los escritores que utilizaron nombres de algunos personajes de la Biblia y se los adjudicaron, pero hablan de herejías. Por ejemplo, el libro de Judas Iscariote tiene un contraste fuertemente gnóstico, que habla de un Jesús que aparentemente no es el verdadero Dios y verdadero hombre que nosotros conocemos, sino más bien es la consecuencia de un único Dios que a su vez no solamente vino a salvar la humanidad, sino otras humanidades. Habla en contra de la jerarquía de la Iglesia en una de las visiones que le da supuestamente Jesús a Judas Iscariote, donde ven un templo donde están los apóstoles que hacen cosas muy malas que ni siquiera se puede mencionar acá. Y uno cuando lo lee se da cuenta de que el contenido no tiene que ver nada con la tradición, nada con los libros canónicos, y desfigura la imagen de Jesús y desfigura la imagen de la Iglesia. Lo mismo podemos encontrar en el libro de María Magdalena, no porque la verdadera María Magdalena escribiera algo malo, sino más bien la gente gnóstica de aquel momento utilizó el nombre de María Magdalena, adjudicándose el nombre de esta gran santa, la apóstola apostolorum, la apóstol de los apóstoles, para introducir pensamientos gnósticos, pensamientos que atentan contra la imagen de Jesús, que atentan contra la imagen de la Iglesia, que atentan contra los libros canónicos. Y así podríamos nombrar otros libros que son apócrifos, sí, pero también son heréticos. Así que ese detalle hay que tener en cuenta para mencionarlos. ¿Por qué es que hablo de ellos? Porque desde que yo era muy pequeño, cuando The History Channel empezó a sacar documentos parecidos, pues me daba cuenta que la gente empezaba a perder la fe, ¿no? Pero es porque nadie les explicó que estos libros no es que estaban quemados o guardados en algún lugar, no sé, en unas tumbas, ¿no? Sino que ya desde el siglo I, II, III, muchos de los padres de la Iglesia hablan y hacen referencia. Este libro es apócrifo, no es canónico, pero sí es útil para la vida de la liturgia, es útil porque complementa la doctrina, es útil porque nos ayuda espiritualmente. Y también los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, mencionaban: este libro, además de ser apócrifo, es también herético y se recomienda no leerlo por esto. Entonces es importante conocer estos detalles.
Gracias por tu atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.